Ya, Adrián, bien. Estas columnas de acá al lado, estas que están en rojito vueltas, son las que nosotros utilizamos para hacer cálculos, como las medidas de dispersión, como las medidas, y para la media mismo que utilizamos, por ejemplo, esta X sub i, F sub i. Vamos paso a paso con cada una de ellas. Empecemos con las medidas de tendencia central, empezando por la media o promedio. La media o promedio simplemente es la sumatoria de todos los valores dividido para el número total de datos. Y al decir todos los valores equivale a multiplicar cada valor por su frecuencia, es decir, la sumatoria de las X sub i por las F sub i dividido por el número de datos. Acá en esta columna vamos a ver, Adrián, que nosotros tenemos el resultado de cada X sub i por su frecuencia, de cada variable X sub i por su frecuencia. Y de esa manera obtenemos para cada una de ellas, obteniendo este total, el cual nos sirve para hallar la media. Reemplazando aquí en los resultados tenemos la sumatoria, que es el valor que le acabo de señalar, para el total de datos. La media nos sale, como hablamos de costos, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de costos, nos sale que la media es de 452.877,0961. Bueno, nos quiere decir que ese es el valor promedio de las viviendas ocupadas en Boston, según decía el trabajo y según decía la base de datos de la cual obtuvimos esto. Quiere decir que ese es el valor medio de las viviendas ocupadas en Boston por sus habitantes. Bien, entonces esa es la media. Para la mediana, como es con datos agrupados, lo primero que hacemos, igual, datos no agrupados y agrupados, es determinar eh, el intervalo donde se encuentra la mediana. Y utilizaremos esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí utilizaremos esta que dice, esta que le acabo de señalar. Este es para datos agrupados. Bien, el límite inferior. Primero determinamos el intervalo mediano. El intervalo mediano, es decir, dónde se encuentra la mediana. Para ello dividimos el número de datos, que es 489, para 2. Nos queda 244,5. Buscamos acá en las frecuencias acumuladas el valor que por primera vez supere a 244,5. Es decir, un 245 sería. Bien, vamos a ver, el que por primera vez supera, aquí tengo 196, lejos de 244,5, pero si voy al siguiente, ya tengo 361. Es el que por primera vez supera ese valor de 244,5. Quiere decir que el intervalo mediano se encuentra por aquí, entre estos valores. Entonces nosotros lo resaltamos. Y de ahí simplemente utilizamos la formulita que dice que su límite inferior. Veamos que el límite inferior de este intervalo es 411.600. Y aquí tenemos el 411.600, ¿no? Más n sobre 2. N sobre 2 redondeado nos dio 245. Menos el valor de la frecuencia acumulada anterior, F sub i menos 1, frecuencia acumulada anterior del intervalo mediano que estamos trabajando. Entonces, la frecuencia acumulada de este intervalo es 361. La frecuencia acumulada anterior es 196. Y por ende, por eso tenemos ese valorcito acá de 296. Todo dividido para su frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de este intervalo es 165. 165. Estamos dividiendo para 165. Y por la amplitud del intervalo, Adrián. Aquí de los cálculos de los datos previos, sacamos que la amplitud del intervalo es 102.200. Entonces, todos estos cálculos se lo hace previamente para nosotros poder calcular ya los datos como las medidas de tendencia central y las medidas de distorsión, Adri. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Dígame, por favor. No, está bien. Ya, listo. Entonces, de operar esto, ya automáticamente con Excel automatizo las fórmulas para que mire cómo están seleccionadas cada una de las formulitas. Esto es una fórmula de Excel que ingresé simplemente para que opere esas cantidades de ahí. Y al realizarlo nos da el valor que la mediana es 441.950. 441.950. Nosotros vamos a notar una relación muy particular entre media, mediana y moda. Esos valores van a estar por ahí muy cercanos el uno del otro. Por eso se llaman medidas de tendencia central, ya que son valores que tienden al centro de la distribución de datos. Son valores que tienden al centro de la distribución de datos, entonces tienen que estar muy próximos entre sí, muy próximos. Es una manera de comprobar que los cálculos estén correctos. Bien, para la moda es una fórmula similar.
determinamos para ello, la moda es lo que más se repite, lo que más se repite. Entonces, para ello, primero que nada, determinamos el intervalo donde esté la mayor frecuencia absoluta. Eso quiere decir que lo que es lo que más hay. Vamos a ver, este es el de 165. No hay otra frecuencia absoluta mayor. La frecuencia absoluta mayor es 165. Quiere decir justamente que la moda está en el intervalo de la mediana también. Claro, son medidas de tendencia central, es muy lógico, ¿de acuerdo? Entonces, igual de la misma manera, el límite inferior de este intervalo sería 411.600. 411.600 más. En este caso, nosotros, perdón, acá está. 411.600 más la frecuencia absoluta, que en este caso es 165, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 106, dividido para la frecuencia absoluta anterior. A ver, ya. Dividido para la frecuencia. Bueno, esta formulita la aplicamos de esta manera. Eso sí tiene que aprenderle. Las fórmulas tiene que aprenderle Adrián. Tendríamos que restar la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Vamos a ver cómo es eso. Veamos. Si a 165, que es la frecuencia absoluta de este intervalo modal, le resto 106. la frecuencia absoluta anterior, nos da ese valor de 59, que es lo que tenemos aquí. Muy bien. Y luego acá le sumamos la frecuencia absoluta. Pongámosle cancelar eso. Ya. Le sumamos la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta que continúa. ¿De acuerdo? La frecuencia absoluta siguiente sería. Entonces sería 54. 165 menos 54. Perfecto. Y eso nos queda un total de 111. Listo, por ende, estos valores, es la explicación de estos valores. Y la amplitud de cada intervalo que lo determinamos al principio de la agrupación de datos, que es de 102.200. Ese valor es fijo. Nos sale la moda un valor de 447.069,41, con 41 redondeado. Entonces, una forma, como le decía, de comprobar que estos cálculos estén correctos, simplemente ver que los valores estén próximos entre sí, tanto la media, la mediana y la moda. Veamos que sí, 447.000, 441.000 y acá sería 452.000. Recordemos que estamos hablando de valores de cientos de miles de dólares, entonces están correctos. Por cierto, anteriormente en los datos determinamos esto, siempre partimos determinando eso. Primero el número de datos, que es 489, el valor máximo del conjunto de datos, esto se utiliza fórmulas de Excel. Sencillas, máximo, max, mínimo, min, así las hallamos. Y seleccionamos los datos. Y nos sale, por ejemplo, que el máximo es de 102.000, perdón, 1.024.800, llega hasta 1.024.800 de los valores de las viviendas en Boston. El valor mínimo es de $105.000. Bien, entonces el rango, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo sería de $919.800. Bien, determinamos el número de clases 9 y la amplitud del intervalo, de cada intervalo, que es de 102.200. Bien, entonces las medidas de tendencia central están solo para interpretarlas, ¿de acuerdo? Las medidas de dispersión. Al hablar de medidas de dispersión, Adrián, hablamos de varianza, de desviación estándar, de rango. El rango lo más sencillo. Vamos a ver el rango lo más sencillo. Simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la distribución de datos. Como le había dicho, 1.024.800 menos 105.000, que es el valor mínimo, nos sale un rango de 919.800. Recordemos de lo que estamos hablando, que son dólares, ¿ok? La varianza, ¿de acuerdo? La varianza que nosotros utilizamos vuelta es como que la diferencia que hay entre valor y valor, cuán separado está un valor de otro, pero elevado al cuadrado. La sumatoria de todo eso y dividido para el total de datos. Bien, la varianza, que la representamos con sigma al cuadrado, es la sumatoria de todas las x, cada uno de los datos restado la media. Cada uno de los datos restado la media y elevado todo al cuadrado. Por ende, la fórmula nos dice cada variable x sub i menos la media y todo elevado al cuadrado. Entonces calculamos una columna más fácilmente con Excel. Aquí digo, a cada valor x sub i le restamos la media de por acá abajo que acabamos de calcular y eso le elevamos al cuadrado automáticamente en una fórmula. Al realizar todo eso en cada uno de los datos, sumamos. Eso quiere decir que da valores muy altos. Recordemos que estamos hablando de miles de dólares, ¿no?
Y ya estamos hablando de cifras de 5 cifras en total. De 5 cifras, de 6 cifras sería prácticamente. Sí, 6 cifras. 6 cifras estamos hablando. Ya 1.000.000 con 7 cifras, en fin. Por ende, aquí sale con notación científica, ya que no da en la celda, por ende, esos más 11 que se ve, al elevarle al cuadrado da una cantidad alta. Utilizamos notación científica aquí en Excel. Bien, y al realizar la sumatoria nos da un valor igual con notación científica. No nos preocupamos por eso, porque eso automáticamente Excel lo interpreta, ¿de acuerdo? Si queremos ver el valor correcto, también puede, el valor completo, también podemos ampliarlo y ver. Bueno, entonces utilizamos este valor de aquí, que es la sumatoria de todas las x sub i menos menos la media elevada al cuadrado. La sumatoria de todo eso da este valor de aquí con notación científica. 7,396, podríamos redondearle así, por 10 elevado a la 11 sería. Eso quiere decir que tenemos que recorrer 11 puestos la coma. 11 puestos hacia la derecha sería. El número es muy grande. Y al final, ok, nos da que luego de dividirle para 489, nos da el siguiente valor. Vamos a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos saldría 1.512.541.061. 1.512.541.061. Es un valor alto, ¿de acuerdo? Mil ¿De quinientos qué? doce millones. Esa sería la varianza. Sería la varianza. ¿Sí está bien eso? Sí está bien esto, porque la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Esta es la sumatoria de todas las diferencias entre valor y valor, la sumatoria de todas las diferencias entre valor y todo elevado al cuadrado. Y al estar hablando de cientos de miles de dólares, da un valor alto. Recordemos que se elevó al cuadrado. Ok. Bien, en la desviación estándar podemos corroborar. En la desviación estándar podemos comprobar si es que esto está bien. La desviación estándar es cuán separado está un dato de otro. Entonces, hay, por ejemplo, si hablo de un rango entre $100.000 y 1.000.000, que es aproximadamente lo que tenemos, $100.000 y 1.000.000 no pueden estar separados, por ejemplo, si hablo de muchos datos, no podrían estar separados, por ejemplo, eh, ni siquiera 100.000, porque sería una cantidad muy, muy alta para tantos datos que tenemos. Entonces aquí lo comprobamos, la desviación estándar simplemente la raíz de la varianza. Y al sacar la raíz de la varianza, aquí debería ser de sigma al cuadrado, la raíz de sigma al cuadrado. Ya. Y al sacar la raíz de la varianza nos queda el valor de 38.891. Quiere decir que esa cantidad están separados entre dato y dato. En forma general, una diferencia de 38.891. Esa sería la varianza. Esa sería la varianza, Adrián. Ya. Bien, perdón, la desviación estándar. Disculpe, la desviación estándar, la varianza es lo de acá. Bien, vamos al error típico. El error típico, en cambio, mide, por ejemplo, si estamos tomando una muestra de 489, puede medir cuánto se puede equivocar, cuánto se puede equivocar este cálculo que nosotros hicimos, esos cálculos que nosotros hicimos en especial de la media, porque partimos de la media aritmética de esta muestra con respecto a la población. Porque si nosotros llegáramos, como digo, a analizar a toda la población, en definitiva nos diera un valor exacto de la media. Pero como no lo hacemos, se supone con muestra, entonces nosotros analizamos un cálculo de error de cuánto más o menos podría estar alejado de la media poblacional, esta media muestral que nosotros estamos realizando. Y ese valor nos da bueno, la formulita es la desviación estándar dividido para la raíz del número de datos. La desviación estándar dividido para la raíz del número de datos. Entonces, la desviación estándar, que en este caso nos dio este valor de aquí, que es 38.891,4, le dividimos para la raíz del número de datos, que es la raíz de 489, siendo el error estándar de 1.758. ¿Qué quiere decir? Que el promedio o promedio poblacional, que el promedio poblacional estaría de la siguiente manera. Estaría de la siguiente manera. Estaría
entre el promedio que nosotros acabamos de obtener, que es igual a este de aquí. Aquí es el promedio que nosotros acabamos de obtener. Pues puede ser ese promedio, si le quitamos el error, puede ser a la izquierda. Si le quitamos el error estándar, nos daría la siguiente cantidad. Ese valor. Y si le sumamos el error estándar a ese promedio que acabamos de obtener, si le sumamos el error estándar a ese promedio que acabamos de obtener, obtenemos la siguiente cantidad. Quiere decir que la media poblacional, que recordemos que es el parámetro mu o new, ¿de acuerdo? Mu o new le llaman, ¿de acuerdo? Le voy a poner ya, pongámosle las letras, pongámosle media poblacional. La media poblacional está entre estos dos valores. El error estándar nos sirve para determinar un intervalo entre el cual se encuentra la media poblacional, haciendo caso justamente a ese error. ¿De cuán equivocado puede estar esta media que nosotros acabamos de obtener en esta muestra con respecto a la media real de la población? Entonces, siempre trabajamos con un error. Eso nos quiere decir que la media poblacional estaría entre 451.118, hablemos de los valores enteros, 451.118 y 454.635. Eso nos indica el error tipo. Bien. ¿Vamos bien, Adrián? Dígame. Te escucho. Listo, vamos ahí. Vamos ahora a lo que es el coeficiente de asimetría de Fisher y el coeficiente de apuntamiento de Courtois. Bien, vamos con el coeficiente de asimetría de Fisher. Es este de aquí. El coeficiente de asimetría nos indica digamos, nos da la simetría del número de datos, de los datos que nosotros tenemos. En este caso nos dice si nos sale positivo, quiere decir que es una distribución que la podemos tomar como normal. Los datos podrían estar distribuidos en forma normal. Si nos sale muy próximo a cero, quiere decir que probablemente no tienen una distribución normal. Sería menos probable que tengan una distribución normal. Y si nos sale negativo, que de ninguna manera tienen una distribución normal. Esa sería la explicación para el coeficiente de asimetría de Fisher. Y utiliza una fórmula similar a la que nosotros utilizamos acá arriba para la varianza. En este caso, nosotros vamos a hallar lo siguiente. Esta sería la formulita que nosotros tenemos que tenerla en cuenta para poder trabajar. Bueno, por aquí es. Aquí nosotros para el coeficiente de asimetría de Fisher, que lo representamos como las letras C, A, F, igual, va a ser igual a la sumatoria de cada dato restado la media y elevado al cubo, multiplicado por su frecuencia. También podemos decir, como está aquí, podemos decir que es igual a la sumatoria de la media. Al revés también podemos hacerlo. De la media menos cada dato elevado al cubo y multiplicado por su frecuencia absoluta. Eso dividido para el número de datos multiplicado por ese que viene a ser la desviación estándar. Ese que viene a ser la desviación estándar elevado al cubo. Bien, automatizamos esto para que nos dé automáticamente en Excel y nos sale que luego de aplicar el coeficiente de asimetría de Fisher nos sale un valor de 56,60. Esto es un valor positivo y desde aquí ya le damos una interpretación. Positivo y alto, un valor positivo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una distribución normal. El valor siempre que supere a 1, en este caso da alto, 56,60. Da- Entonces, justamente la distribución es fuerte, ¿de acuerdo? No, la distribución normal es fuerte, ¿de acuerdo? Tenemos una forma de campana, muy parecida a una campana. En este caso, para la distribución normal, recordemos que gráficamente utilizamos una campana, que es la campana de Gauss, en la cual hallamos sus áreas. Justamente la distribuimos en esa forma. Quiere decir que utilizan una distribución normal, tiene una distribución normal esta, estos datos. Bien. ¿Qué tal hasta ahí, Adrián? Bien. Bien.
Ya, y el coeficiente de apuntamiento de Courtois, vuelta igual similar lo calculamos. Similar lo calculamos. Vuelta en este caso ya lo elevamos a la cuarta, de la misma manera. De la misma manera que el coeficiente de asimetría, solo que en este caso es a la cuarta. Coeficiente de asimetría de Courtois. Está mal. CAF no es CAF. Este es CAC, es este. CAC, disculpe, que a veces automatizo y olvido ciertas cosas, pero le corregimos. CAS. Vamos a poner. Ok. Ya, entonces en este caso realizamos la sumatoria de todas las variables x u y menos la media, la elevamos a la cuarta, le multiplicamos por su frecuencia absoluta arriba y dividimos para el número de datos multiplicado por S, que es la desviación estándar elevada a la cuarta. Estos cálculos los hicimos aquí en las columnas adicionales, si usted se da cuenta. Aquí están las variables x u y menos la media elevado a la cuarta y multiplicado por su frecuencia. Acá abajo tenemos la sumatoria y son los valores que hemos reemplazado. Son los valores que hemos reemplazado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? Uy, vamos a hacer pipicito. Bebé hermoso, vamos a hacer pipicito. Bien. ¿Continuamos? Yep. Yep. Ya, ok, ya. Entonces, eso únicamente. Aclararle lo siguiente. Aclararle lo siguiente Vamos a únicamente. hacer papacito. Aclararle únicamente lo siguiente, Adrián, verá. Que en el caso de la desviación estándar y de todas las medidas, tanto de tendencia central como de dispersión, las medidas de forma, en fin, bueno, en especial de medidas de tendencia central y de dispersión, tenemos nosotros que ver dos casos. Uno si estamos trabajando con la población y otra si estamos trabajando con la muestra, ¿de acuerdo? Ponle bien ahí, población. Hola. Ponle bien ahí. ¿Qué parte? Ah, ya. Población, ¿no? Vamos Sí. a Ya listo. Ya, entonces, o si estamos trabajando con la muestra. En el caso de la allá desviación vamos estándar, a darnos bueno, unas, si vamos, nosotros, si vamos, nosotros queremos sacar la desviación vamos estándar, recordemos vamos que como para la población siempre utilizamos yo el ya valor de estoy sigma. con el compartido. Vamos a hacer Ya. unos compartidos. Utilizamos el valor de sigma. Vaya, Ya. Para la población, nosotros utilizamos el valor de sigma. Y en cambio, para la muestra, utilizamos el valor de S. Entonces, es desviación estándar ambas, solo que la una se refiere a la población y la otra se refiere a la muestra. Ok. Bien, para la media, si nosotros queremos sacar la media de la misma manera, los dos principales, vamos a ver, para la población utilizamos mu, mu o mu, mu o new. A ver, mu o new es, mu o new. Listo. Entonces, utilizamos este símbolo, new, le voy a llamar new yo. Bien. La media y en cambio para la muestra utilizamos esa X con la raya arriba. Son las diferencias que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Ok. Control. Ya listo. Vamos con las interpretaciones así en forma rápida. Y ahorita le hacemos unas interpretaciones la más niña no. formales. Nos Bien, vamos vamos con las a primeras llevar una interpretaciones de este trabajo. ¿Qué nos da? Primero que nada, lo que le decía en un principio, que el precio medio de las viviendas en Boston ocupadas es de $452,877 con 10 centavos, podría redondearse, con 10 centavos. ¿Qué más podríamos decir? Que el valor medio se encuentra en 441,950. Quiere decir que ordenados todos los datos, todos los valores de las viviendas, el valor central es 441,950 250. con 30 centavos. Mientras que el precio más repetido, el precio que más se repite en estas viviendas
es de 447.069 dólares con 41 centavos. Eso nos querría decir en este caso la moda. Bien, los datos se encuentran sí, se encuentran separados, pero para el rango de valores de datos que manejamos, no muchos se encuentran separados entre sí. Lo analizamos con la desviación a partir de la varianza, ¿no? Se encuentran desviados entre sí 38.891 dólares con 40 centavos. 38.891. Quiere decir que entre dato y dato, más o menos, un valor promedio de esas diferencias, separación entre dato y dato, es de 38.891 dólares con 40 centavos. Bien, la probabilidad de que nos equivoquemos en el cálculo de la media, en el cálculo del promedio o media de los valores, el cálculo del valor promedio de los costos de las viviendas allá, es de 1.758. Quiere decir que de la media que nosotros tenemos que sumarle ese error y restarle ese error. De esa manera obtenemos dos valores entre los cuales con cierta certeza estará el valor de la media poblacional. ¿Bien? Porque recordemos que nosotros tomamos muestras. Muestras, a menos que se nos diga que es la población completa, vienen a ser muestras. Bien, los datos, de acuerdo a los coeficientes de asimetría, tienen una distribución normal fuerte. Entonces, eso serían las conclusiones básicamente de este estudio. Bien, ahora seguiría lo que es la parte de probabilidad, Adrián. La que me dijiste ayer o anteayer. Sí, sí, justamente esa parte de probabilidad y eso vamos a hacerle en el tiempo que nos queda, ¿ok? Pero, Bien, la a parte, ver, dígame, vamos a ver, dice, a ver, vamos a, ándate a lo que nos piden, veamos qué tenemos listo. Ya tenemos la parte 1, verá, aquí yo le pasé esto a un Word, no sé qué está viendo usted. el Excel. Le cambio a Word, ¿no puede ver el Word? Ahorita sí veo el Word, ¿Sí le ve? Ah, ya listo. sí. Entonces, Pero bien, ahorita te veo vos. sí, A ver, sí, ya sale. sí. Ya, ok, ok. Bien, entonces aquí está el trabajo que ya le pasé, dice el título del trabajo, análisis de los precios de vivienda en Boston. Introducción, el objetivo de este trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de estadística para analizar datos. Pasos a seguir, resolver el presente taller en parejas, al final al juntar su trabajo en formato PDF. Ejercicios, preguntas. Análisis de características de viviendas. En función de la base de datos adjunta, realizar las siguientes acciones. Realice un análisis completo de estadística descriptiva de la variable valor mediano de las viviendas ocupadas por sus propietarios en Boston, era aquí. Esto no va, esto. En Boston es. Ahí puede revisar en su plataforma. Ujú. En Boston. Esto incluye media, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra, varianza, da cuenta con muestra, nos dice Courtois, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y total. Ok, bueno, aquí nos piden que contemos. Del hecho, bueno, esto en Excel se decide. Por ejemplo, nosotros necesitamos para analizar todo eso necesitamos las frecuencias, es decir, ahí necesitamos contar. Necesitamos contar. Por eso nos aclara que contemos los datos. Eso lo realizará en Excel utilizando la función de análisis de datos. El siguiente link muestra el procedimiento para realizarlo. Es lo que habíamos visto. 2. Calcule el error estándar con los datos anteriores considerando una muestra de 50 casas. Ya, Esto ya esto, está, perdón. eso ya está. Sí, voy a mostrarles esa parte. Es un apartado como que nos dice, aparte de realizar eso, realiza una muestra para 50 casas. ¿De acuerdo? Es decir, nos reducen la muestra de 400, más de 400 datos que teníamos simplemente a 50. Y nosotros, para ello, verá, lo que hice es lo siguiente. Le explico así brevemente. Esto le puede hacer usted más adelante con Excel de forma muy rápida. Pero por ahora lo que decimos, como no podemos coger las primeras 50, porque eso no sería prácticamente algo profesional, pues necesitamos coger en forma aleatoria eso, que todos los datos tengan la misma probabilidad, no los 50 primero. Entonces lo que hice primero es ordenarlos en forma aleatoria. Se crea un número aleatorio acá al lado y de ahí se le pide a Excel que los agrupe de acuerdo a ese número aleatorio. Aleatoriamente le da un valor y él los ordena. Seleccioné los 50 primeros datos y OK.
Luego de analizarlos, hacer una tablita de frecuencias, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que ahora la media varía bastante. Mire cómo la media para los 400, más de 400 datos nos daba un valor y en este caso simplemente nos da 436.284. Vamos a verle acá. La media para los 400 datos nos daba 452.000. Para esta muestra de 50 datos nos da 436.000, ya un valor diferente, al menos 20.000 más o menos de diferencia. Y la desviación estándar se amplía bastante. La desviación estándar en este caso se amplía a 141.520. Bien, esto le comprobé, pero sin embargo está correcto. Podría seleccionar otros datos en los que se aplique la desviación estándar, pero no es necesario. Simplemente al reducir la cantidad de datos simplemente a 50, que es más o menos una octava o novena parte de lo que tiene usted, una octava o novena, ahí está esta probabilidad de que justamente las medidas cambien bastante. La desviación estándar en este caso se amplía mucho. Bien, entonces de esa manera calculamos el error estándar que es lo que nos pedía para una muestra de 50. En este caso es como que volvemos a hacer el mismo ejercicio, pero simplemente para calcular el error estándar, ya no el resto de cálculos. Y además con 50 datos. El error estándar, en este caso nos da, de 20.014 nos da el error estándar. De 20.014 nos daría en este caso. De 20.014 se amplía bastante en comparación con el número de datos grande. Ya está esta parte. Ok. Bien, Sigamos con el Word. sigamos con el Word. Ya, ahora nos tocaría realizar esto. Dice, analizar si los precios de las viviendas siguen una distribución normal utilizando gráficos e histogramas. Bien, aquí podríamos nosotros directamente crear un histograma en Excel, ¿de acuerdo? Y para ello voy a utilizar los datos que tenemos aquí. Bien, rápido le vamos a hacer esta parte. Bueno, lo importante es que tengamos esto, los primeros cálculos, que es lo más difícil, entre comillas, que es lo que más tiempo da más bien, lo que más tiempo se demora. Vamos a insertar aquí gráfico dinámico, histograma. A ver, un histograma. Por aquí tenemos un histograma. Ahí está. Ya nos pide, ¿qué nos pide aquí? A ver, pongamos a ver, gráfico dinámico. Histograma. Nos permite desde aquí, a ver, hagámoslo desde la tabla de datos. Aquí estaba la tabla de datos que nosotros sacamos. Igual esta tocó limpiarla un poco porque no vino. Ahí está explicado lo que significa cada uno de estas etiquetas. Ujú. Bien, voy a seleccionar todos los datos y ahora sí le voy a insertar un histograma. Ya estás grabando, sí. Sí, está grabando, está grabando. Ya, este es el histograma. Mire, este es el histograma automáticamente en Excel y con cualquier... Hay otros procesadores específicamente para Pero estadística. ahorita, automáticamente, ¿no? Perdón, Automáticamente. eso. Automáticamente nos da esto, simplemente seleccionamos los datos y le pedimos el gráfico que queremos. Mire cómo en este caso la distribución es fuerte, tiene casi forma de una campana. Si se da cuenta cómo sube de a poquito, no es que vaya a dar Ujú. una curva exacta, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver que va a tener la forma de la campana de Gauss. Entonces es una distribución fuertemente normal. Nosotros basándonos en este histograma podemos decir que, que tiene forma de una campana de Gauss. Entonces los datos tienen una distribución normal y fuerte porque mire la relación que tiene. Fuerte cuando justamente en medio queda como que simétrico. Simétrica la campana, la forma de la campana. Histograma, pongámosle aquí. Ajá. Histograma de los precios